El hijo del millonario nunca había caminado hasta el día en que su padre sorprendió a la ama de llaves en un momento increíble. Hay momentos en la vida en los que creemos que todo está a nuestro alcance, que con suficiente trabajo y fe podemos trazar cada sueño. Así fueron los primeros años de Destiny Williams, una joven afroamericana criada en las duras calles de Brooklyn, que siempre creyó que la perseverancia podía reescribir el destino de su familia. Destiny soñaba con el día en que se graduaría, conseguiría un trabajo estable, compraría un pequeño apartamento para su madre y enviaría a su hermano menor a la universidad. Cada amanecer la encontraba corriendo por estrechas calles, con la vista fija en el cielo gris, enmarcado por antiguos edificios de piedra marrón, prometiéndose en silencio que jamás se rendiría. Rescataba revistas viejas de estaciones de metro y asistía a clases gratuitas en la iglesia. Cada pequeña victoria era un ladrillo en los cimientos de un futuro más brillante. Pero el destino nunca es una línea recta. Una noche de invierno, gélida hasta los huesos, todo se derrumbó. El padre de Destiny, el hombre que más admiraba, sufrió un derrame cerebral fatal, dejándola a ella, a su madre y a su hermano a valerse por sí mismos. Una familia que apenas sobrevivía cayó en un abismo de deudas, facturas médicas para su madre, matrícula para su hermano y avisos de servicios acumulándose como montañas. Destiny guardó sus libros universitarios y se lanzó de lleno a la supervivencia. Trabajó en cadenas de comida rápida, limpió casas para familias adineradas, sirvió mesas en cafés elegantes e incluso barrió escaleras en edificios deteriorados. Cualquier cosa para conseguir un cheque. Sus manos se endurecieron y agrietaron por el detergente. Sus delgados hombros se encorvaron bajo el peso de turnos nocturnos. Sin embargo, lo soportaba todo sin queja, sabiendo que cada dólar ganado con esfuerzo era un salvavidas para su madre y su hermano. Aún así, con las presiones de la vida acumulándose, Destiny se sintió atrapada en un remolino sin fin. Noche tras noche, se sentaba junto a la pequeña ventana de su diminuto apartamento, mirando las solitarias estrellas sobre la ciudad, buscando cualquier destello de esperanza. Sus sueños juveniles, antes lo bastante brillantes para iluminar su alma, ahora estaban aplastados bajo el peso del deber, la pobreza y el miedo. Entonces, una fría tarde de finales de otoño, justo cuando pensaba que su fe se había extinguido, la esperanza llegó desde el lugar más inesperado. La señora Ruth, la anciana vecina a la que Destiny había ayudado en algunas ocasiones, llamó a su puerta y le dijo: «Destiny, querida, conozco a una familia rica en el Upper West Side que busca una empleada interna para limpiar y cuidar a su hijo. Pagan bien, pero el niño es un poco especial. Su madre falleció el año pasado y desde entonces no ha hablado ni caminado. Si necesitas trabajo, puedo recomendarte». Destiny dudó. Nunca se había imaginado cuidando a los ricos, sobre todo mientras cargaba con el peso de su familia. Pero el alquiler estaba vencido, su madre enferma, y el futuro de su hermano pendía de un hilo. Sin otra opción, asintió, con el corazón agitado por un vago temor, aunque logró sonreír con gratitud a la señora Ruth. A la mañana siguiente, Destiny se puso su abrigo gastado, metió un almuerzo casero en su bolso descolorido y se subió al metro rumbo al norte. El tren se balanceaba con pasajeros exhaustos, cada uno perdido en su propia lucha silenciosa. Destiny apoyó la frente contra la ventana, viendo cómo las calles llenas de grafitis daban paso a relucientes torres de cristal, profesionales trajeados y hileras de coches lujosos. Al poner un pie en la acera del Upper West Side, sintió que estaba en otro mundo. Amplias y limpias veredas bordeadas de árboles de hojas ámbar. Boutiques donde un solo vestido costaba lo mismo que un mes de comida para su familia. Frente a ella se alzaba un edificio de apartamentos de lujo con porteros uniformados y un vestíbulo tan impecable que brillaba. Destiny apretó la correa de su bolso, respiró hondo y se susurró: «Por mi madre, por mi hermano, tengo que ser fuerte». Sus pasos resonaron suavemente sobre el pasillo de mármol,
mientras se acercaba a una imponente puerta de caoba tallada, con intrincados diseños. La entrada al ático que, de formas que aún no podía imaginar, cambiaría su vida para siempre. La pesada puerta se abrió y una ráfaga de aire frío entró tras ella, cargando con la inquietante promesa de una mañana llena de sobresaltos. Atravesó el umbral con el corazón golpeando, no solo por los nervios, sino por la aguda conciencia de lo pequeña y fuera de lugar que se sentía en ese mundo ajeno. El suelo de mármol pulido reflejaba el brillo de la lámpara de araña de cristal que colgaba del alto techo, cada pisada resonando como una nota en un lujoso concierto. Levantando la vista, se encontró en un gran vestíbulo tan perfectamente dispuesto, que parecía irreal. Cuadros colgados con simetría exacta. Una alfombra de terciopelo gris carbón, extendiéndose frente a una chimenea eléctrica que brillaba débilmente en un rincón. Orquídeas blancas en macetas impecables. Cada pétalo inmaculado. Junto a una escalera de caracol se encontraba un piano de cola antiguo, su superficie lacada brillando como el vidrio, un recordatorio silencioso de que allí, Destiny bien podría ser solo una mota de polvo. Este enclave del Upper West Side, antes visto solo en revistas o en la pantalla desgastada de su teléfono, ahora se desplegaba en vivo. Autos de lujo pasando frente a los ventanales, boutiques exclusivas al otro lado de la calle, y compradores seguros de sí mismos entrando y saliendo. Destiny apretó más el bolso, la palma húmeda de sudor. Por un momento se vio en un espejo cercano. Una chica negra y delgada con un abrigo gastado, el cabello recogido apresuradamente, una pincelada solitaria en medio de esta obra maestra de excesos. En ese instante sintió no solo que no pertenecía, sino un miedo primitivo a las reglas no escritas grabadas en cada baldosa y aliento de esa casa. Si rompo uno de esos jarrones, debo más de 3 meses de renta, pensó, con la garganta seca. Antes de que el pánico pudiera crecer, una voz cálida y tranquila la llamó desde el fondo del pasillo. Debe ser Destiny, ¿verdad? La voz pertenecía a la señora Lorraine Blake, una mujer de cabello corto y plateado, cuyos acerados ojos azul grisáceo hablaban tanto de experiencia como de autoridad. Vestida con una elegancia discreta y llevando un libro encuadernado en cuero, se movía con la seguridad de alguien acostumbrado a orquestar cada detalle de su vida. Sin embargo, su sonrisa hacia Destiny resultó más cálida que cualquier otra cosa en la casa. «Adelante», dijo. «Te estaba esperando». «No te preocupes. Una vez que te acostumbres, estarás bien». Solo ese tono y esa mirada suavizaron un poco el temblor de Destiny. Aún así, sus pasos seguían siendo cautelosos mientras avanzaba, observando cada objeto, como si temiera perturbar una santidad no dicha. La señora Blake la guió por el pasillo. «Este ático lo diseñó mi hijo, Matthew. Está obsesionado con la perfección. Pronto lo verás». Las palabras cayeron como una advertencia suave, que Destiny no se atrevió a cuestionar, pero que guardó en su mente. Al llegar a la sala de estar, Destiny sintió una frialdad que emanaba de las paredes gris pizarra y se filtraba en cada objeto costoso. El espacio, vasto, parecía vacío. Todo estaba tan en orden que no quedaba ni una chispa de vida real. No había fotos familiares, juguetes olvidados, notas apresuradas, ni abrigos colgados al azar. Aunque la luz dorada de la lámpara bañaba la habitación como miel, faltaba lo más esencial en un hogar: calidez. Lo que le apretó el pecho no fue solo la riqueza más allá de sus sueños, sino la sensación de que aquel lugar era una tumba de terciopelo, exhibiendo perfección mientras enterraba cualquier rastro de intimidad. Casi podía oír su propio corazón como un tambor hueco en el espacio cavernoso. «No te preocupes, si Matthew parece distante», murmuró la señora Blake, señalando un sillón de cuero junto a la ventana. «Ha sufrido muchas pérdidas, pero creo que algún día aprenderá lo que realmente importa más allá de la perfección». Destiny asintió, sintiendo a la vez un pequeño alivio y una creciente aprensión hacia el verdadero dueño de ese dominio.
No era simplemente un hombre poderoso y exitoso. Era un alma encerrada en hielo por su dolor, capaz de reducir a cualquiera a la insignificancia con una sola mirada o palabra. En las sombras, cerca de la escalera, Matthew Blake permanecía de pie, observando en silencio con una mirada reflejada de dolor. Era alto, vestía un impecable traje gris a medida, el cabello castaño ceniza peinado hacia atrás, los labios apretados en una línea dura. Su sola presencia imponía autoridad. No necesitaba palabras. La sala parecía contener la respiración a su alrededor. Miró a Destiny con una mezcla de sospecha y exigencia altiva, como si estuviera listo para saltar ante el menor error. Sin embargo, detrás de esos ojos fríos había un agotamiento profundo, una herida que nadie había logrado aliviar. Para Matthew, todo en esa casa, incluido el personal, formaba parte de su mapa de control, nada más. Justo cuando Destiny sentía que se asfixiaba entre dos mundos, el silencio rígido de aquel santuario y el sueño roto que cargaba. Otra puerta aguardaba para abrirse. Apenas Destiny había intentado calmar su respiración en medio de aquel lujo sofocante, una figura surgió de la escalera. Cada paso era medido, decisivo, silencioso, y, sin embargo, lograba que toda la sala pareciera detenerse. Allí estaba Matthew Blake, alto, con un impecable traje gris carbón, el cabello castaño claro peinado hacia atrás, y cada rasgo de su rostro tallado como mármol. Todo en él irradiaba control absoluto, desde la manera en que deslizaba la mano en el bolsillo hasta la fría mirada que le dirigió a Destiny, y la casi imperceptible presión de sus labios, trazando una línea invisible que ella no debía cruzar. Pero lo más inquietante eran sus ojos, azul grisáceos, brillantes pero afilados como cuchillas. Esa mirada recorría su figura y dejaba un corte helado bajo la piel. Detrás de aquel atractivo impecable se ocultaban heridas que nadie había tocado. Cuando esos ojos se fijaban en ella, Destiny sentía desprecio, sospecha y una advertencia, como si fuera una mancha en aquella casa impecablemente limpia. La señora Lorraine sonrió y la presentó. Pero Matthew solo inclinó la cabeza. No hubo sonrisa, ni apretón de manos. No le hizo una sola pregunta. Solo la evaluó de pies a cabeza, juzgando si encajaba en ese espacio inviolable. «Si mi madre te eligió, debe de estar bien», dijo con voz pareja, casi sin emoción. «Solo asegúrate de no complicar las cosas». Cada palabra sonaba tanto a bienvenida como a amenaza velada. Destiny cuadró los hombros y se negó a bajar la mirada. Lo sostuvo durante un segundo, suficiente para ver no solo su frialdad, sino la profunda cicatriz bajo ella. Alguien que una vez amó con demasiada intensidad, y ahora usaba el poder y las reglas como escudo. Le ofreció un saludo breve y firme. «Hola, señor Blake, soy Destiny. Haré lo mejor que pueda». Matthew no respondió. Se volvió hacia su madre para preguntar con brusquedad sobre horarios y normas de seguridad. Y luego desapareció, por el pasillo hacia su despacho. La puerta se cerró con un clic seco que resonó en la habitación, como una barrera infranqueable. El aire se volvió más denso. Destiny lo entendió. Para Matthew, ella no era más que una empleada reemplazable, útil solo para mantener el orden y la limpieza. No confiaba en ella, no le importaba de dónde venía ni qué sueños o dolores cargaba. Para él, Destiny era un objeto que podía desecharse en cuanto dejara de servir. Una mezcla de ira y dolor le subió por el pecho, y recordó las palabras de su padre. «No importa cómo te vean los demás, camina con confianza. Nadie puede quitarte tu valor a menos que tú lo permitas». Se juró no derramar una lágrima ni dejarse humillar, incluso en aquella mansión helada. Sin embargo, su mera presencia, el marcado contraste de una joven negra de Brooklyn en el mundo de Matthew, empezó a agitar, de forma silenciosa, las aguas que llevaban mucho tiempo dormidas allí. Cada vez que se movía, limpiaba,
cocinaba o compartía una palabra amable con la señora Lorraine, Matthew percibía un extraño desequilibrio, como si una sola pincelada de color hubiera alterado su meticulosamente controlado lienzo en escala de grises. Él estaba irritado, pero no podía dejar de mirarla. Su paciencia constante y sus ojos llenos de esperanza se convirtieron al mismo tiempo en su sospecha y en su desconcierto. ¿Cómo podía alguien como Destiny atreverse a entrar en su reino? Un espacio donde él estaba acostumbrado a trazar límites y alejar a todos, sobre todo a cualquiera lo bastante perceptivo como para ver que, bajo su máscara orgullosa, se ocultaba un alma frágil y herida. Desde ese instante comenzó una batalla silenciosa. La lucha valiente de Destiny por sobrevivir por su familia contra las defensas frías e implacables de Matthew, nacidas de su miedo a la pérdida. Nadie podía imaginar entonces que aquella presentación aparentemente rutinaria encendería el cambio que transformaría para siempre las vidas de ambos. La pesada puerta de la habitación de Samuel se abrió lentamente, prolongando el peso del encuentro de Destiny con Matthew hacia un nuevo espacio. Allí no había un aura de poder, solo un silencio que calaba los huesos. Destiny entró con la mano temblando levemente, recorriendo con la vista la habitación en tonos pastel, cada objeto dispuesto con la misma pulcritud y estética que en una página de revista de lujo. El amplio cuarto estaba inundado por la luz natural que entraba por un gran ventanal con vistas al parque. Livianas cortinas blancas ondeaban con la brisa. A lo largo de una pared estantes alineaban decenas de peluches, modelos de autos y bloques de construcción. Impecables. Sin rastro del desorden propio de una infancia real. En una esquina, una pequeña biblioteca albergaba cuentos de hadas en inglés y francés. Junto a ella, un caballete de acuarelas y una caja completa de crayones esperaban intactos. Sin embargo, en aquel cuarto repleto de juguetes no flotaba ni un solo sonido infantil. Ni risas, ni pasos apresurados, ni siquiera el crujir de un papel arrugado. El ambiente era denso, frío, suspendido, como si el tiempo se hubiera detenido en torno a la soledad que habitaba en cada sombra. Sobre la alfombra gris claro, junto al ventanal, un niño de 4 años estaba acurrucado. Su fino cabello rubio, enredado, la piel pálida contrastaba con el suéter azul marino demasiado grande que colgaba de su pequeño cuerpo. Sus profundos ojos grisáceos miraban a través del cristal como persiguiendo algo lejano. En sus brazos sujetaba un conejo de peluche desgastado, con las orejas raídas, su único lazo con la realidad. Destiny se quedó inmóvil en el umbral, el corazón apretado ante aquella imagen. En un instante percibió el aislamiento del niño, su dolor no expresado y el miedo invisible que lo envolvía. Sin moverse, sin parpadear, él parecía petrificado, su espíritu vaciado por una prueba que ningún niño debería soportar. La señora Lorraine se acercó despacio y posó una mano suave y triste sobre el hombro de Destiny. Su voz salió envuelta en pesar. Desde que su madre murió, no ha hablado ni caminado. Todos los especialistas, médicos, psicólogos, han sido incapaces de ayudarlo. Samuel ha levantado un muro invisible que nadie puede atravesar. Las palabras tocaron algo en el pasado de Destiny. Recordó noches en que su padre estaba ausente, su madre enferma, y ella temía ser abandonada, sin que nadie escuchara su llanto. Miró a Samuel y vio, tras aquellos ojos apagados, un alma pequeña atrapada entre un mundo de lujos y una soledad absoluta. Con suavidad, Destiny se arrodilló a su lado, manteniendo una distancia respetuosa de su zona segura. No dijo nada. En cambio, dejó su bolso en el suelo, sacó un viejo libro ilustrado de cuentos de hadas y empezó a pasar sus páginas desgastadas. Con voz baja y calmada, recitó las historias que su madre solía contarle, dejando que las palabras acunaran a Samuel como una dulce canción de cuna. Él no la miró. Su cuerpo siguió rígido. Su agarre sobre el conejo se hizo más fuerte. Aún así, Destiny no se rindió. Permaneció allí un largo rato, la vista fija en Samuel, ofreciéndole el único calor que podía darle en aquella habitación impecable pero helada.
Desde el umbral, Matthew observaba en silencio. Su expresión era más pesada de lo habitual, cargada de irritación y una impotencia que no podía disimular. Miraba a Destiny y a Samuel, dos almas de mundos opuestos, cada una prisionera de sus propias barreras invisibles, y sentía un malestar que no sabía nombrar. El silencio se prolongaba, aparentemente irrompible. Pero Destiny percibía que no era vacío. Era un ruego reprimido de ayuda, un espíritu frágil que anhelaba una mano paciente. En lo más profundo, entendía bien ese dolor. Ella también había sido una niña a la que nadie escuchaba, nadie preguntaba, nadie tendía la mano. En ese momento, se prometió en silencio que, sin importar cuánto tiempo tomara, encontraría la forma de devolverle la vida a Samuel, ya fuera con un parpadeo de conexión, una diminuta sonrisa o el toque más suave y tranquilizador de su mano. Desde el instante en que salió de la silenciosa habitación de Samuel, supo que la verdadera batalla apenas comenzaba, y que su mayor oponente no sería la soledad de un niño asustado, sino los muros invisibles construidos por los adultos, muros que Matthew Blake había cimentado más firmemente que nadie. Cada mañana, antes del amanecer, Destiny se levantaba y se movía por la casa como una sombra. Pulía cada mesa de nogal, quitaba el polvo de cada estante, abrillantaba las esquinas de los armarios, reorganizaba meticulosamente los peluches, inspeccionaba la ropa de cama y las cortinas, e incluso alisaba los manteles hasta que no quedara un solo pliegue. Siempre que escuchaba los pasos de Matthew bajando las escaleras, el aire de la mansión parecía volverse más frío, más pesado, como si su presencia absorbiera el calor de las paredes. Matthew nunca se molestaba en saludarla. En cambio, la observaba con una mirada evaluadora, a veces tan gélida como el viento de invierno, a veces disfrazada de un vistazo casual que ocultaba un escrutinio cortante. Una mota de polvo, una gota en la encimera o una cuchara mal colocada podían bastar para recibir uno de sus comentarios afilados. ¿Cuánto tiempo dejaste ese limpiador sobre la madera? Los platos en el lavavajillas y no están secos. Revisa mejor la próxima vez. La comida de Samuel necesita cortes más finos. No cambies el menú sin permiso. Cada comentario, por pequeño que fuera, se acumulaba como un peso invisible sobre los hombros de Destiny, manteniéndola en un estado constante de vigilancia, sin saber cuándo un paso en falso podría costarle el trabajo. Acercarse a Samuel resultaba aún más difícil. Cada vez que Destiny intentaba sentarse junto a él, Samuel se replegaba aún más en su propio mundo, o bien Matthew aparecía sin previo aviso, con los ojos entornados por la sospecha y la frustración, una frustración que él mismo no sabía reconocer. A veces, si Destiny se quedaba demasiado tiempo contándole una historia o le cantaba una nana en voz más baja, Matthew intervenía con un ceño tajante. Déjalo en paz, no compliques las cosas, deja que los médicos se ocupen. La necesidad de control de Matthew se extendía mucho más allá de la cocina, la limpieza o la rutina diaria de Samuel. Patrullaba la casa, revisando cada armario y cubo de basura, exigiendo saber por qué había elegido una marca de jabón en lugar de otra. No pasaba un solo día sin que Destiny se sintiera bajo una lupa, juzgada como una intrusa que se aferraba a un terreno que nunca sería suyo. A menudo, el agotamiento y la humillación la dejaban al borde de hacer las maletas y marcharse en plena noche, sobre todo después de que él la reprendiera por hacer llorar a Samuel durante una simple hora de cuentos. Aquella acusación sin fundamento la lastimó profundamente, y se preguntó si tendría fuerzas para soportar ese mundo tan hostil. En los momentos más oscuros, Destiny se refugiaba en el diminuto cuarto de servicio, al final del pasillo, y llamaba a casa. La voz frágil pero cariñosa de su madre atravesaba la línea. «Hija mía, tu padre ya no está, y tu hermano y yo dependemos de ti. Sé que es difícil, pero nuestra familia saldrá adelante si no te rindes». Y la promesa decidida de su hermano menor la sostenía, Destiny. «Mientras tú estés ahí, yo estudiaré más que nunca. Algún día tendremos una vida mejor». Esas simples palabras eran la chispa que mantenía encendida su llama.
Sabía que si aguantaba, si no dejaba que la frialdad de Matthew apagara su esperanza, tal vez las cosas cambiarían. Pero cada día traía nuevas pruebas. La distancia de Matthew no era solo una actitud, era una fortaleza construida con sus propias pérdidas y heridas sin cerrar. Destiny lo percibía en cada suspiro que él creía que nadie escuchaba, en cada línea tensa alrededor de sus ojos, cuando pensaba que no lo miraban. Una vez lo escuchó por casualidad, hablando por teléfono en su despacho, con la voz áspera al mencionar a Samuel. No, mi hijo no necesita amigos. Sigue el plan de tratamiento y no vuelvas a preguntar por su madre. Ese temblor en su tono, una mezcla de ira y miedo impotente, revelaba el terror que se escondía bajo su gélida fachada, el miedo a perder y a fallar en proteger lo que más amaba. Entonces Destiny comprendió que su presencia, la de una chica negra y pobre de Brooklyn, era la única pieza impredecible en el mundo cuidadosamente ordenado de Matthew. Aquello lo inquietaba, lo empujaba a vigilarla y ponerla a prueba, esperando que ella renunciara por sí misma para poder cerrar su dominio privado para siempre. Pero Destiny, con su resolución tranquila, su creciente vínculo con Samuel y el amor por la familia que había dejado atrás, eligió quedarse, enfrentar aquellos días asfixiantes, y la mirada fría e implacable de Matthew, porque, en el fondo, creía que incluso los muros más firmes podían derrumbarse. Los días en el ático se desdibujaban como momentos congelados. Cada movimiento, cada respiración, cada sonido parecía ralentizarse bajo el peso de una presión invisible que Destiny sentía con intensidad. La asfixia no provenía solo de las tareas repetitivas sin fin, sino también de un miedo creciente en su corazón, el miedo a no lograr nunca llegar realmente a Samuel. Tras apenas unos intentos de conexión, Destiny descubrió algo que le rompió el alma. Samuel tenía pavor de ser tocado. Si alguien se acercaba demasiado, especialmente un adulto, él se encogía, abrazaba con fuerza su desgastado conejo de peluche y abría los ojos de par en par, como preparándose para algo terrible. Rechazaba los abrazos, temblaba si alguien le ponía una mano en el hombro, e incluso se apartaba bruscamente cuando Destiny intentaba mover un libro cerca de él. La primera vez que ella intentó cantarle una nana, una suave melodía que su propia madre le había cantado para calmarla, Samuel la miró sin expresión y de pronto apretó su conejo, con el rostro pálido, respiración agitada, y dejó que una sola lágrima resbalara por su mejilla. Destiny guardó silencio. Comprendió que Samuel no la odiaba, simplemente tenía miedo de todo lo que estuviera relacionado con los adultos, miedo de la cercanía que todo niño merece, y que él nunca había tenido. En cuanto Matthew escuchó la tenue canción flotar desde la habitación de Samuel, apareció con el rostro endurecido, como si hubiera presenciado un grave error. ¿Qué estás haciendo? Así, Duca. Aquí no hacen falta nanas. No te tomes la libertad de consolarlo ni de cambiar nada. Solo quería que Samuel se sintiera más cómodo. Limítate a seguir las órdenes del médico. No traigas tus emociones aquí. Su mirada cortó como una cuchilla, fría y teñida de frustración. Para Matthew, el control no era solo un hábito. Era su única defensa, la armadura que había construido sobre pérdidas nunca dichas. A sus ojos, cualquier cambio, por pequeño que fuera, amenazaba el frágil mundo que había levantado para su hijo y para sí mismo. A partir de entonces, cada movimiento de Destiny fue supervisado al detalle. Solo podía leer ciertos cuentos cortos, permitir que Samuel jugara únicamente con los juguetes aprobados por Matthew y permanecer en su habitación únicamente en las horas fijadas. Si alguien más entraba, ella debía salir de inmediato. Incluso la preparación de comidas estaba sujeta a un menú rígido. No se permitía creatividad, ni siquiera cortar una manzana en forma de estrella. Sin embargo, lo peor no eran las reglas. Era presenciar cómo Matthew aterraba a Samuel hasta hacerlo temblar. Una tarde de fin de semana, Samuel derramó por accidente un poco de jugo de naranja en la alfombra. Una nimiedad, pero Matthew irrumpió, con los ojos oscuros y la voz afilada. Samuel,
¿Cuántas veces te he dicho que tengas cuidado? Esta habitación no es para destruirla. El niño entró en pánico, encogiéndose sobre sí mismo, con los labios temblorosos, las manos sobre la cabeza como si esperara una tormenta. Destiny corrió para protegerlo, pero la mirada de Matthew la detuvo en seco. «Aléjate. Aquí no necesitamos héroes». Los suaves sollozos de Samuel llenaron el aire. Apenas un sonido, pero ahogado en su garganta. Destiny se sintió impotente, viendo cómo aquel hombre, aparentemente inmune al dolor, se convertía en la fuente del mayor miedo del niño. Las lágrimas le llenaron los ojos, pero se dio la vuelta, reprimiendo las palabras que sabía que no cambiarían nada. Aquella noche, en su pequeño cuarto al final del pasillo, Destiny se sentó junto a la ventana, mirando hacia la oscuridad. Ya no se sentía fuerte. Las lágrimas empaparon su almohada mientras la impotencia, la rabia y la tristeza de ver a Samuel tan aterrorizado se enroscaban en su pecho. Se preguntó si de verdad tenía la fuerza para continuar, porque no era solo Samuel quien necesitaba ser rescatado, sino también Matthew, atrapado en su propia oscuridad psicológica, donde el control solo terminaba por romperlo todo. Entonces, desde lo más profundo de sus recuerdos de infancia, la voz de su padre susurró: «A veces, la luz solo llega cuando te atreves a atravesar el miedo. Nadie puede salvarte excepto tú misma». Destiny secó sus lágrimas y formuló un voto silencioso. Al día siguiente volvería a empezar, negándose a rendirse. Porque si nadie permanecía junto a Samuel, ¿quién lo guiaría fuera de esa oscuridad? A la mañana siguiente, Destiny se levantó temprano como siempre. Tenía los ojos hinchados por el llanto, pero su rostro estaba firme y decidido, sin una sola grieta en su resolución. Se deslizó por el pasillo silencioso mientras la lluvia golpeaba contra las ventanas, envolviendo a Nueva York en una densa bruma gris. Dentro del ático cada sonido parecía amortiguado, y el aire, cargado de un peso innombrable. Pero en el interior de Destiny ardía una pequeña llama, una obstinación muda que ninguna dificultad ni lágrima podía extinguir. Pensó en el rostro pálido de Samuel, en la forma en que cerraba los ojos cada vez que los adultos alzaban la voz. Su miedo era el reflejo de la niña que ella misma había sido, aquella que esperaba que alguien lo bastante valiente se quedara y se preocupara de verdad. Esa mañana, después de terminar sus quehaceres, Destiny entró como de costumbre en la habitación de Samuel. Él estaba sentado junto a la ventana, abrazando su viejo conejo de peluche, con la mirada fija en los hilos de lluvia que corrían por el cristal. En días anteriores, las advertencias constantes de Matthew, su control y sus reglas la habían mantenido a distancia. Pero aquel día, bajo el aguacero, Destiny sintió una claridad. Si nadie se atrevía a romper ese ciclo, Samuel seguiría atrapado para siempre en su jaula helada. Con cuidado, sacó del bolsillo de su abrigo una pequeña marioneta de mano verde brillante, un dinosaurio gracioso que había ahorrado para comprar en un mercadillo. Manteniendo una distancia respetuosa, habló con suavidad. «Hola. ¿Alguien quiere escuchar hoy una historia de dinosaurios?» Samuel no se giró, pero Destiny continuó. Empezó a contar un cuento con una voz cómica, haciendo que el dinosaurio bailara y rugiera de forma ridícula, hasta que, de pronto, resbaló con una cáscara de plátano y cayó de bruces sobre la alfombra, agitando los brazos como si le doliera. «¡Oh, no! Dinosaurio se resbaló». «¡Ay!», gimió de forma teatral. Luego hizo que el dinosaurio se pusiera en pie, quejándose, y avanzara tambaleante hacia el conejo que Samuel sostenía. Y entonces ocurrió. Suave como una brisa. Como una puerta entreabierta apenas lo suficiente para dejar caer una gota de lluvia en silencio. Dejó escapar una diminuta risa, al principio apenas más que un suspiro, y luego una pequeña carcajada genuina. Sus ojos se agrandaron. Una chispa de alegría los iluminó, aunque apretó los labios como temiendo cruzar un límite invisible. Destiny contuvo la respiración limitándose a sonreír con ternura. Continuó con las payasadas de la marioneta,
esta vez haciendo que se desplomara dramáticamente sobre el regazo del conejo, y rieron juntos. Samuel se tapó la boca, pero no pudo ocultar el leve temblor de sus hombros. La alegría, aunque fugaz, había llegado a él. En esa risa, Destiny supo que había agrietado la coraza más gruesa alrededor de su corazón. Lo que Destiny no sabía era que, fuera de la habitación, en el pasillo tenue, Matthew Blake llevaba un rato de pie en silencio. Apoyado contra la pared, rígido, miraba por la estrecha abertura. Aquella diminuta risa resonó más lejos y más fuerte que cualquier sonido en la casa en más de un año. Por primera vez en mucho tiempo, Matthew sintió una oleada de confusión. Asombro mezclado con duda, a partes iguales de alegría y miedo. No se atrevió a entrar, por orgullo y por una incredulidad que le impedía aceptar que una simple empleada doméstica, a la que siempre había despreciado, pudiera tocar el corazón de su hijo con algo tan sencillo. Muy dentro de él surgieron preguntas tumultuosas. ¿Se habría equivocado todo este tiempo? ¿Eran sus rígidas reglas y su estricto control las verdaderas barreras que alejaban cada vez más a Samuel? En silencio, Matthew se dio la vuelta y se marchó, cargando consigo aquellas emociones enredadas. No sabía si sentir ira, alivio o vergüenza. Su debilidad y su impotencia, ocultas durante tanto tiempo, habían quedado al descubierto por una risa breve e inocente. Pero para Destiny, ese momento plantó una semilla de esperanza. En la penumbra opresiva del ático, por fin se había abierto una rendija de luz frágil, pero no fácil de apagar. No esperaba un milagro, pero sabía esto. Mientras perseverara, mientras hubiera risa, habría una oportunidad para liberar a Samuel de su jaula solitaria. «¿Qué estás haciendo?», dijo Matthew con la voz dura. «Aquí no necesitamos nanas. No te tomes la libertad de consolarlo, ni de cambiar nada». «Solo quería ayudar a que Samuel se sintiera más cómodo», respondió Destiny con calma. «Limítate a seguir las órdenes del médico. No traigas tus propios sentimientos aquí». Su mirada era tan afilada como un cuchillo, fría, cargada de una ira frustrada. Para Matthew, el control no era un simple hábito. Era su única defensa, la armadura que había construido alrededor de un dolor nunca confesado. Para él, cualquier pequeño cambio amenazaba el frágil mundo que había creado para su hijo y para sí mismo. A partir de ese momento, cada movimiento de Destiny quedó restringido. Solo podía leerle a Samuel cuentos cortos previamente aprobados, dejarle jugar únicamente con los juguetes revisados por Matthew, y permanecer en su habitación estrictamente durante las horas asignadas. Si entraba otra persona, debía salir de inmediato. Incluso las comidas seguían un menú inflexible. No se permitía creatividad alguna, ni siquiera cortar una manzana con forma de estrella. Pero quizá el golpe más cruel no fueron las reglas, sino aquella tarde en que vio a Matthew aterrorizar a Samuel hasta hacerlo temblar. Un fin de semana, el niño derramó accidentalmente un poco de jugo de naranja sobre la alfombra. Un incidente mínimo, pero Matthew irrumpió en la habitación con los ojos encendidos y la voz cortante. «Samuel, ¿cuántas veces te he dicho que tengas cuidado? Este cuarto no es para ensuciarlo». El niño entró en pánico, encogiéndose sobre sí mismo, con los labios temblorosos y las manos cubriéndole la cabeza como si quisiera protegerse de una tormenta. Destiny corrió para protegerlo, pero la mirada fulminante de Matthew la detuvo en seco. «Atrás, aquí no necesitamos héroes». Los sollozos ahogados de Samuel llenaron el silencio. Destiny se sintió impotente al ver cómo aquel hombre, que alguna vez le había parecido invulnerable, se convertía en la fuente del mayor miedo de su hijo. Las lágrimas le ardían en los ojos, pero apartó la vista, conteniendo las palabras que sabía que no cambiarían nada. Aquella noche, en su diminuta habitación al final del pasillo, Destiny se sentó junto a la ventana, mirando hacia la oscuridad. Ya no se sentía fuerte. La almohada estaba empapada de lágrimas, mientras la rabia, la impotencia y la tristeza le oprimían el pecho. Se preguntó si realmente tenía la fuerza para seguir adelante.
porque no solo Samuel necesitaba ser salvado, sino también Matthew, atrapado en su propia prisión oscura, donde el control solo profundizaba las heridas. Y entonces, desde lo más profundo de su memoria, escuchó la voz de su padre. A veces, la luz solo aparece cuando te atreves a atravesar el miedo. Nadie puede salvarte excepto tú misma. Destiny se secó las lágrimas y se prometió a sí misma que al día siguiente comenzaría de nuevo, negándose a rendirse. Porque si nadie se quedaba al lado de Samuel, ¿quién lo guiaría fuera de esa oscuridad? En cuanto la puerta de su cuarto se cerró tras ella, con las mejillas aún húmedas, el ático pareció hacerse más pesado. Un silencio tenso se extendió por todas las habitaciones, como si comenzara la noche más larga. Destiny sintió que todo el esfuerzo ganado con tanto trabajo se deslizaba fuera de su alcance en un instante. Cada frágil esperanza barrida por una tormenta fría e implacable. Pero en esa quietud, Mrs. Lorraine, que hasta entonces había observado en silencio, decidió que no podía seguir callada. Caminó con paso firme hacia el despacho de Matthew, donde él estaba solo junto a la ventana, con los hombros temblando por la ira o el agotamiento. Ella no lo sabía. No perdió el tiempo con palabras vacías. Matthew, crees que estás protegiendo a Samuel controlándolo todo, pero en realidad te estás castigando a ti mismo y alejando a tu hijo del amor que más necesita. Matthews se volvió, con los ojos enrojecidos, la primera muestra real de confusión y dolor tras su fachada fría. No lo entiendes. Si algo le pasa a Samuel, si lo pierdo como perdí a Ana, no lo soportaría. Mrs. Lorraine se acercó y puso una mano firme pero suave en su hombro. Tu miedo te ha convertido en un extraño para tu propio hijo. Samuel necesita un padre que se atreva a amar, no un carcelero. A veces, la única manera de hacerse muy fuerte es admitir que uno es débil. Sus palabras hicieron añicos la última pieza del muro que Matthew había construido a su alrededor. Él agachó la cabeza, las piernas le fallaban. El orgullo que lo había protegido de la pérdida quedó destrozado. En ese momento de vulnerabilidad, Matthew comprendió que no solo había herido a Destiny, la única persona lo bastante valiente para entrar en el mundo de Samuel, sino que se había convertido en la fuente del miedo y la soledad de su propio hijo. Esa noche, mientras Destiny permanecía inmóvil en su cuarto, se escuchó un golpe suave en la puerta. Matthew apareció, ya sin la rigidez habitual. Entró y se quedó en silencio durante un largo momento antes de hablar, no con órdenes, sino con un ruego desesperado. Lo siento. Me equivoqué. Estaba tan asustado. No sabía cómo salvar a Samuel. No soporto la idea de perder a nadie más. Pensé que controlándolo todo podría protegerlo, pero en vez de eso, solo empeoré las cosas. Destiny quedó sorprendida. Detrás de aquella fachada autoritaria se hallaba un padre roto por la impotencia y atormentado por sus propios fracasos. Sus ojos reflejaban vacío, indefensión y un miedo profundo. En silencio, Destiny se sentó a su lado, con las manos entrelazadas. Le contó su propia infancia. La muerte repentina de su padre, la lucha de su madre y su hermano en un apartamento destartalado, las noches en vela llenas de dolor y miedo, sabiendo que una sola tragedia imprevista podía costarles todo. Yo también creía que, si controlaba todo y nunca me mostraba débil, podría aferrarme a lo que amaba. Pero aprendí que solo la paciencia y el valor para compartir nuestros miedos pueden ayudarnos a superar la pérdida que tememos, dijo ella. Las palabras simples y sinceras de Destiny, libres de reproches, fueron un bálsamo para las heridas que Matthew había reprimido durante años. Lado a lado, dos personas de mundos opuestos descubrieron que compartían el mismo dolor, el terror de perder a la familia y la carga de sentir que debían afrontarlo solos. Después de aquella noche, una transformación silenciosa comenzó a tomar forma en el ático. Matthew empezó a ver a Destiny con otros ojos. Por primera vez,
pidió su opinión sobre el horario de Samuel, escuchó sus sugerencias para las comidas, las rutinas e incluso los ejercicios suaves que antes había prohibido. Las órdenes duras y las miradas vigilantes desaparecieron, sustituidas por una confianza cautelosa pero genuina. Y por primera vez, Destiny sintió una verdadera alianza en la lucha por devolver a Samuel a la luz. Juntos, se sentaron a planificar los días venideros, los pequeños juegos, los ejercicios suaves, los nuevos libros para leer, los cuentos para compartir antes de dormir. Estos pasos sencillos marcaron el comienzo más importante de todos, el inicio de un viaje de sanación que ya no requería que ninguno de los dos permaneciera solo. Después de aquella noche de lágrimas y sinceridad, una nueva atmósfera comenzó a extenderse silenciosamente por el ático. Desaparecieron las miradas cansadas, las órdenes secas y la distancia invisible que dividía a los tres bajo un mismo techo. En su lugar surgieron pequeñas y simples señales de renacimiento. Lo más importante fue la primera verdadera iniciativa de Matthew. A la mañana siguiente, fue Matthew quien preparó el café y dejó una taza junto a Destiny como un agradecimiento no pronunciado. No se encerró en su despacho como de costumbre. En cambio, se acercó a Samuel y a Destiny, preguntando cómo había sido la mañana de Samuel, qué le gustaba comer, qué historias disfrutaba. Aunque a veces torpe, su mirada era más suave de lo que Destiny había visto jamás. En los días siguientes, Destiny dejó de andar con pies de plomo en cada pequeña decisión. Organizó actividades para Samuel con confianza y, para su sorpresa, Matthew participó, una vez construyendo Lego con ella y su hijo en el suelo de la sala, otra vez troceando verduras en la cocina y sonrojándose de risa cuando Destiny lo molestó por cortar zanahorias en rodajas gigantes. Una tarde, bajo una luz solar suave, Matthew llevó a Samuel al balcón. Los tres se sentaron en el banco, señalando los gorriones que saltaban sobre la barandilla, nombrando las nubes que pasaban, contando historias sobre el autobús rojo brillante que retumbaba por la calle. Por primera vez en meses, la casa resonó con risas suaves y las charlas cotidianas que solo una verdadera familia comparte. Destiny se convirtió en el corazón de cada conexión. Ya no era solo la empleada doméstica. Poco a poco se ganó el respeto genuino de Matthew. Él pedía su opinión sobre nuevos menús, escuchaba cuando sugería ejercicios ligeros y salidas al aire libre para Samuel. La señora Lorraine también miraba a Destiny con gratitud y orgullo, sabiendo en silencio que Destiny no solo había salvado a Samuel, sino que también había tocado el corazón de Matthew. La recuperación de Samuel se desplegó lentamente, pero de forma inconfundible, como un milagro. Comenzó a pronunciar sus primeras sílabas. Palabras pequeñas como ma, dai, kaik y sis resonaron, llenando la casa de alegría. Un día, Samuel se sostuvo con valentía de una silla para ponerse de pie, y luego llamó a Destiny con una voz ronca pero decidida. Cada vez que Samuel sonreía a su padre o se acurrucaba junto a Destiny para escuchar un cuento, Matthew sentía un nudo en la garganta. Comprendió que la verdadera felicidad no residía en un control perfecto, sino en esos momentos diminutos, cada abrazo cálido, cada mirada confiada que Samuel le daba a él, a Destiny y a su hogar. En apenas unas semanas, el ático antes helado se había vuelto sorprendentemente cálido. Las mañanas perfumadas con pan tostado, la sala cubierta de piezas de Lego y lápices de colores, el balcón brillando con el sol de la tarde y el sonido de la risa de un niño. Destiny ya no se sentía una extraña allí. Se había convertido en su corazón, el pulso que conectaba a cada miembro, la guardiana de la esperanza, la inspiración y la nueva vida en un hogar que alguna vez había parecido un mausoleo de terciopelo. Y a partir de ese momento, Matthew no solo sintió gratitud, sino que empezó a admirarla. Aprendió a escuchar, a compartir sus pensamientos más profundos con Destiny. Entendió que el camino para devolverle la vida a Samuel y sanar a su familia realmente comenzaba cuando se atrevieron a confiar, a dejar de lado el miedo y el orgullo, y a extender la mano el uno al otro.
Parecía que las chispas de esperanza y la risa de un niño habían calentado el ático durante mucho tiempo. Pero cuando volvió la temporada de lluvias, Nueva York se vistió otra vez con su familiar manto gris y frío. Esa noche, los truenos retumbaron en el cielo y las ráfagas de lluvia golpearon las ventanas, amenazando con borrar cada brasa de calor recién encendida bajo el techo de los Blake. De pronto, todo el apartamento quedó sumido en la más absoluta oscuridad al apagarse las luces. El trueno retumbaba, el viento aullaba entre las rendijas, y Samuel tembló y comenzó a llorar en aquella extraña oscuridad. Destiny lo tomó en brazos, calmándolo con suaves palabras, mientras Matthew buscaba una linterna en el cajón de la cocina. La señora Lorraine encendió unas velas viejas y se acurrucaron juntos bajo el suave resplandor dorado. En ese espacio, con el viento rugiendo afuera, todas las barreras de rango, heridas pasadas, control y desconfianza se derritieron, dejando solo la rara intimidad de personas que alguna vez fueron extrañas. Cuando sus lágrimas se agotaron, el pequeño Samuel se acurrucó en el regazo de Destiny, sus sollozos con hipo desvaneciéndose en el sueño. Matthew se sentó a su lado en silencio durante mucho tiempo, sus ojos grises reflejando el agotamiento de alguien que había librado tormentas internas durante demasiado tiempo. La luz de las velas destacaba las líneas duras de su rostro, pero no podía ocultar la incertidumbre en esos ojos, fuertes y a la vez profundamente frágiles. En esa noche lluviosa, como si fuera el destino, Matthew habló por primera vez en voz alta las palabras que nunca había osado compartir con nadie más. ¿Sabes? Solía pensar que era la persona más fuerte del mundo. Me enorgullecía de todo lo que construí, de nuestra familia feliz. Hasta esa noche terrible. Ana, mi esposa, se fue en un instante. Todo se derrumbó. Todavía escucho el vidrio rompiéndose, huelo la sangre, oigo el eco de la sirena de la ambulancia. No pude hacer nada. Me quedé ahí, impotente, viendo cómo la persona que más amaba se iba para siempre. Su voz bajó a un susurro. Después del funeral, todo lo que sentí fue rabia y culpa. Samuel era demasiado pequeño para entender. Pero cada vez que me miraba con los ojos de su madre, yo solo veía mi propio fracaso. Tenía tanto miedo. Solo sabía controlar y poner reglas, pensando que así nos protegería. Pero lo único que hice fue empeorarlo. Destiny guardó silencio ante la crudeza y la honestidad de su dolor. A la luz parpadeante de las velas, vio a alguien que apenas reconocía bajo la máscara impenetrable. Un hombre perdido en recuerdos y penas sin ni nombre. Un padre atormentado por su propia impotencia. Con suavidad, ella le tomó la mano y le dio un apretón reconfortante. Luego compartió en voz baja su propia historia. Noches en un apartamento pequeño y oscuro, la lluvia filtrándose por el techo, la tos de su madre resonando en las horas quietas, y el miedo diario de perder a su familia y su único hogar. Crecí en la oscuridad de la pobreza, siempre temiendo perder a mi madre, a mi hermano o el único techo que tenía. A veces pensaba que debía congelar mis sentimientos solo para sobrevivir, pero aprendí que solo cuando nos atrevemos a abrir el corazón para abrazar nuestra debilidad y nuestro dolor, podemos recibir de verdad las cosas buenas que merecemos. Sus palabras simples y sentidas se convirtieron en el ancla de las heridas de Matthew. Sus miradas se encontraron a la luz de las velas, y todas las barreras cayeron. Dos almas heridas comprendiendo que habían encontrado un refugio de paz, donde por fin podían descansar, y a alguien que entendía el peso que cargaban. Afuera, la lluvia amainó y el viento dejó de golpear las ventanas. Dentro del apartamento, aquella nueva cercanía se convirtió en una promesa no pronunciada. No permitirían que las tormentas de la vida borraran la frágil confianza que habían encendido. Y no se alejarían de esta segunda oportunidad, que el destino tan rara vez concede a corazones tan cansados. Cuando la noche tormentosa finalmente pasó, el ático pareció estallar de vida bajo los primeros rayos del sol de la mañana. Destiny despertó y encontró a Samuel todavía dormido plácidamente a su lado,
y a Matthew sentado en la mesa del desayuno con los ojos hundidos y sombríos, evidencia de otra noche inquieta. El cansancio había desaparecido, reemplazado por una determinación feroz, como si acabara de salir de una larga batalla interna. Después del desayuno, Destiny dudó, y luego compartió la idea que había estado alimentando, una decisión que podría cambiar para siempre el destino de Samuel. He leído sobre un centro de terapia especial en Seattle. Allí, expertos utilizan un enfoque multisensorial que combina música, interacción con animales y terapia de movimiento para niños que han vivido traumas como los de Samuel. Creo que si pudiera estar en un nuevo entorno, pasar tiempo con animales, escuchar música natural, podría suceder un milagro. Matthew escuchó en silencio durante un largo momento, su mirada perdida en la ventana donde entraba la luz de la mañana. En el pasado, habría rechazado de inmediato una propuesta así, negándose a cambiar sus planes cuidadosamente trazados. Pero ahora entendía que, para salvar de verdad a su hijo y a sí mismo, tenía que confiar y superar su miedo al fracaso. Lentamente asintió y tomó la mano de Destiny, sintiendo por fin el latido firme de un padre decidido. «Intentémoslo. Iremos juntos hasta el final, pase lo que pase». En el plazo de una semana de preparativos, los tres, acompañados por la señora Lorraine, partieron hacia Seattle. En el avión, Samuel seguía callado, pero sus ojos tenían vida, y su pequeña mano ya no aferraba con desesperación el viejo conejo de peluche. En cambio, tocaba suavemente, de vez en cuando, los dedos de Destiny o de Matthew, como si hiciera una promesa silenciosa. El centro de terapia se encontraba entre frondosos bosques de pinos a las afueras de la ciudad, con espacios luminosos llenos del canto de los pájaros. Allí, Samuel conoció a amigables Golden Retrievers. Fue guiado por salas de música, participó en suaves ejercicios con pelotas y columpios, y escuchó guitarra suave en la sala de fisioterapia. Destiny y Matthew se turnaban cada día para acompañarlo, animando cada pequeño paso, cada señal de progreso. Una mirada levantada, una sonrisa tímida, un suspiro más valiente. El primer día Samuel permaneció retraído, permitiendo solo el contacto imprescindible, pero el ambiente cálido. Los perros juguetones y la música matinal fueron sanando poco a poco sus heridas. Después de varias sesiones pacientes, Samuel sorprendió a todos levantando por sí mismo una pelota y sentándose en la colchoneta sin ayuda. Matthew lo miraba con lágrimas en los ojos. No se atrevía a parpadear, temiendo que la felicidad se desvaneciera si apartaba la vista. Destiny le rodeó los hombros con un brazo y susurró: «Ya has salvado a tu hijo, Matthew, porque te atreviste a confiar y a soltar». Para la 10ª sesión, en la dorada luz de la tarde en Seattle, Samuel se levantó de repente, dio unos pasos tambaleantes y miró a Destiny y a Matthew con ojos brillantes. Entonces, con una voz temblorosa que llenó la sala, susurró: «Mamá». En ese instante, Destiny y Matthew rompieron a llorar, lágrimas de alegría, de fe y de recompensa por todos sus esfuerzos silenciosos. Samuel corrió primero a los brazos de Destiny. Luego se aferró a Matthew repitiendo: «¡Mamá! ¡Papá!». En ese grito, años de dolor, ira, miedo y culpa se lavaron. Samuel no solo había encontrado su voz, sino que también le había dado a Destiny y a Matthew un nuevo comienzo. La oportunidad de ser verdaderos padres, de empezar de nuevo, de vivir con amor y emoción auténticos. Para Destiny, ese primer mamá de Samuel fue la prueba milagrosa de la perseverancia, la compasión y la esperanza inquebrantable. Para Matthew fue la liberación, el mayor perdón por errores pasados y el milagro que le permitió soltar todo control y abrir su corazón al mayor regalo de la vida. Y en ese instante, el centro de terapia dejó de ser una institución lejana y se convirtió en el hogar de 3 almas que, antes perdidas y heridas, renacían juntas. Desde el momento en que Samuel dijo «mamá», en ese centro de Seattle, los 3 ya no fueron los mismos.
Luz y vida se encendieron en cada mirada, en cada respiración, en cada apretón de manos durante el vuelo de regreso a Nueva York. Destiny percibía a un nuevo Samuel, ya no aterrorizado de esconderse en las sombras, sino lo bastante valiente para sonreír, hablar, caminar y llamar de verdad a sus padres por su nombre. De vuelta en el ático, la que antes fuera una atmósfera fría y pesada ahora rebosaba de risas, calor, color y los sonidos simples de un verdadero hogar. Las mañanas encontraban a Samuel corriendo por la sala, sus piecitos golpeando el parquet, para luego trepar a una silla y exigir que Destiny le leyera un cuento, que Matthew dibujara un superhéroe o que la señora Lorraine regara las plantas del balcón. Los muros del control habían caído. En su lugar había dibujos enmarcados, obras pegadas por todas partes y música suave cada tarde mientras la familia cenaba junta. Matthew, antes un hombre oculto tras una dura coraza sin emociones, ahora se detenía para escuchar, abrazar a su hijo y compartir con Destiny cada pequeña preocupación o alegría. Comenzó a planear picnics familiares, preparar desayunos de fin de semana con sus propias manos e incluso hornear galletas, aunque de forma algo desordenada, provocando la risa burlona de Destiny mientras la harina se esparcía por el suelo. Cuanto más unidos estaban, más se daba cuenta Matthew de que la felicidad no consiste en el control o en evitar el dolor, sino en abrir el corazón, afrontarlo y perdonarse a sí mismo y a quienes ama. Estaba agradecido con Destiny, no solo por salvar a Samuel del borde del abismo, sino por enseñarle de nuevo lo que realmente significan la esperanza, el perdón y los nuevos comienzos. Una tarde de primavera, cuando las flores de lavanda llenaban los puestos del mercado, Matthew llevó a Destiny y a Samuel a una pequeña casa blanca en los suburbios del norte. Tenía un porche acogedor, campos de flores púrpura pálida y un amplio patio donde Samuel podía correr libre bajo el sol. Tras un sencillo picnic entre las flores, Matthew se arrodilló, sacó un pequeño anillo y miró a Destiny a los ojos, brillantes de alegría y empañados por las lágrimas. Tú devolviste la luz a esta familia. Me enseñaste lo que realmente son el amor, el valor y la fe. Destiny, ¿quieres casarte conmigo? Sé la madre de Samuel y nuestro hogar. Las palabras fallaron a Destiny mientras las lágrimas le corrían por el rostro. Asintió. Luego, los tres se abrazaron, su sencilla y profunda felicidad estallando en el cálido aire primaveral. Desde ese día, la pequeña casa junto a los campos de lavanda se convirtió en el refugio de amor y crecimiento de Samuel, y en el lugar donde Matthew y Destiny sanaron viejas heridas mientras construían un nuevo futuro. Cenas acogedoras, mañanas llenas de risas, vacaciones en familia, todo como prueba del poder duradero del amor, de la llama inextinguible de la esperanza y de la verdad de que, por muy densa que sea la oscuridad, una sola chispa y una mano tendida pueden guiarnos de nuevo hacia la luz. La historia de Destiny, Matthew y Samuel termina en un perfecto felices para siempre. Pero también es un recordatorio del poder de la esperanza, la perseverancia y el perdón. A veces, los milagros no vienen de grandes gestos, sino de la risa de un niño, una ayuda a tiempo o el valor para cambiar. ¿Qué crees tú que es el ingrediente más importante para que una familia herida sane de verdad y vuelva a encontrar la felicidad? Déjanos tus pensamientos en los comentarios y no olvides darle me gusta, compartir esta historia con alguien a quien quieras y suscribirte para no perderte nuestro próximo relato conmovedor. Gracias por acompañarnos y escuchar.